Buenos días, maestro Copado y dirección del Colegio Pío XII. Hoy les vamos a presentar la llegada del ser humano a América por el estrecho de Bering. A continuación, presentaremos a mi compañera Lisette, que nos va a explicar qué es una aldea en el tiempo histórico. Vamos a empezar con qué es una aldea. Una aldea también se le puede llamar caserío. Estas aldeas se encuentran en América y España Latina. Bueno, esto es como un pueblo pequeño donde no hay mucho gobierno y se puede encontrar en campos rurales. ¿Cómo se fue llegando a las aldeas? Bueno, fue a inicios del periodo preclásico, hace 200 años antes de nuestra era, ya que como un experimento arqueológico donde se fue fueron llegando los seres humanos a este extremo, y así también fue pasando con la villa y con la ciudad, ya que la ciudad fue más así es como una ciudad mucho más grande donde ocurrió más de 300.000 años antes de nuestra era, y se fue llenando poco a poco, porque una aldea fue más como un pueblo pequeño, una villa fue más como una población más pequeña, y la ciudad que hemos llegado hasta ahorita es más grande, y ya con el transcurso de la vida o de los años ha llegado un país. En la época romana, una villa era una edificación residencial, primaria o secundaria, y entonces era administración de explotación agrícola. Era como un lugar donde no había un gobierno como tal, pero sí había una persona que mandaba, y esa persona sobreexplotaba a los que estaban más abajo, y principalmente en el aspecto agrícola. ¿Qué es una ciudad? La ciudad es un asentamiento de población humana que contaba con características políticas, económicas, religiosas, a diferencia de las aldeas y las villas. Con esto podemos decir que la ciudad se le puede llamar como la evolución de las aldeas y las villas, ya que las villas y las aldeas se caracterizaban por solo poder mantener un cierto grupo de personas viviendo en esa sociedad, mientras que una ciudad más desarrollada permitía que pudiera seguir creciendo el núcleo de personas, y así, bueno, y la ciudad con esto contaba ya con una estructura política, lo cual ya lo caracterizaba como políticos, económicos, a diferencia de los sectores rurales. Esto quiere decir que la ciudad se le puede llamar como la evolución de las aldeas y las villas, ya que en esas dos se caracterizaban por mantener grupos pequeños de personas que vivían en ellas, mientras que una ciudad se caracteriza por estar más desarrollada y poder tener mayor cantidad de presencia humana en sí misma. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que fueron los periodos preclásico, clásico y posclásico. Los arqueólogos dividieron las civilizaciones mesoamericanas en tres periodos grandes de tiempo. El primero fue el preclásico, que abarcó desde los 1500 a.C. hasta los 300 después de Cristo. El clásico abarcó desde los 300 a 950 después de Cristo, y finalmente el posclásico fue desde los 950 a 1521 después de Cristo. El periodo preclásico es el periodo en el que se consolidan varios de los rasgos de las características mesoamericanas hasta la conquista española. El clásico fue caracterizado por el surgimiento de sociedades urbanas a lo largo de Mesoamérica. El primero fue Teotihuacán, fue una de las ciudades más grandes, que abarca desde los 200 a 700 después de Cristo. Y finalmente el periodo postclásico es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. El inicio de este periodo varía de 200 años. Vamos con qué es la historia en los periodos preclásico, clásico y posclásico. Los periodos preclásico y clásico y posclásico son divisiones propuestas por la arqueología en la historia mesoamericana para analizar diferentes etapas del desarrollo de las culturas y la región antes delegada a los españoles. Y así como podemos ver, el periodo preclásico es de 1500 a.C. a 300 después de Cristo. El periodo clásico 300 a 200 después de Cristo.
El periodo posclásico concluye de 900 a 1521 después de Cristo. También cabe aclarar que el periodo preclásico era también conocido como motivo un tiempo de desarrollo y consolidación de las primeras civilizaciones mesoamericanas. También es decir que el periodo clásico es considerado el apogeo de las civilizaciones mesoamericanas. También para concluir, el periodo postclásico fue un periodo de transición y cambios significativos en la región mesoamericana. Fue a principios del horizonte posclásico, en el 2500 a.C., cuando se generalizó la vida basada en la producción agrícola. Esto llevó a construir las primeras ciudades en Mesoamérica. Una de esas fue San Lorenzo, la cual fue la primera capital de la cultura olmeca. Según los hallazgos arqueológicos, fue hacia el año 3000 antes de nuestra era, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la antigua Mesopotamia, actual Irak, donde se construyeron las primeras ciudades. Allí las pequeñas comunidades se instalaron y crecieron gracias a las condiciones naturales de la región. La flora y la fauna en los periodos preclásico, clásico y postclásico fueron de gran utilidad, aportando materiales, distintos métodos de caza y funcionamientos primitivos para la cosecha en los periodos mesoamericanos.